Eh, este, claro, pero importancia de esto, ¿no? Es lo más trasciende, porque Eliseo hizo milagros sobrenaturales, extraordinarios, claro, claro, por el poder de Dios, pero este milagro, aunque pareciera tan pequeño, es muy, muy trascendente en su contenido, ¿no? Entonces vamos a ver, Eliseo recoge, versículo 1, capítulo 6, versículo 1. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Iré. Se fue ellos y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha al agua y gritó diciendo, ah, Señor mío, era el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Bueno, pues aquí estamos viendo que gracias a Dios, los profetas de Eliseo iba creciendo la comunidad. Tanto iba creciendo la comunidad que ya no cabían en el lugar que estaban. Entonces, bueno, pues los profetas le dijeron a Eliseo que hicieran otro lugar más ancho porque ya en el que estaban estaba muy estrecho. Y sí, dice Eliseo, estoy de acuerdo, pues, vamos a hacerlo. Entonces, de donde estaban ellos, bajaron al Jordán. En el Jordán era un oso y ahí incluso había árboles donde podían para poder hacer la madera y poder construir. Vemos que dice que fue con ellos Eliseo, porque, bueno, pues Eliseo ya era grande de edad, pero tenía el corazón dispuesto a ayudar a los profetas, porque estaban aprendiendo de él y estaban aprendiendo la palabra de Dios. Entonces él tuvo la disposición de acompañar. Una de esas que uno de los profetas, hacha de hierro al agua, Jordán. Pero este profeta estaba muy angustiado porque esa hacha era prestada. Recordemos que los profetas en ese tiempo, y creo que en la actualidad también suele ser que los que predican la palabra suelen ser pues pobres. En este caso, estos profetas eran muy pobres. Eliseo los ayudaba, él les daba de comer, en fin, hacía lo posible para que estos profetas tuvieran lo necesario. Entonces, un profeta, pues no tenía el suficiente dinero como para comprar un hacha de hierro. Recordemos que los que tenían esta del hierro eran los filisteos, ¿se acuerdan? Que ellos tenían, este, como quien dice, el monopolio del hierro. Hierro, sí. A los israelitas tenían que comprarle a los filisteos. Y los filisteos, pues luego eran pues careros o envidiosos, ¿no? Casi no se conseguían esas armas, esas herramientas, perdón. Entonces el profeta estaba muy angustiado porque dice, pues yo de dónde voy a poder comprar un hacha de hierro, yo no tengo el dinero, me la prestaron, ¿qué cuentas voy a dar, no? Entonces aquí vemos es lo que les comentaba, que pareciera un problema pequeño, pero en realidad para este profeta era muy grande, porque él estaba consciente de la situación. Él no quería quedar mal con la persona que le prestó lo mismo que el dinero para pagarla. Entonces, Eliseo vio este problema como algo muy importante, no como que, ay, pues se cayó, pues no te preocupes, luego compramos otra, ¿no? No pasa nada si no se la regresas hasta
hazte como el que no sabes, ¿no? Pero no, Eliseo tomó muy en serio este problema que tenía el profeta y le dijo, bueno, ¿dónde está, dónde cayó el hacha? Vio la angustia de este profeta y ya le dijo, bueno, cayó por ahí. ¿Y qué hizo Eliseo? Cortó un palo, le echó más o menos por donde había caído el hacha. Realmente el hacha flotó. Sabemos todos que el hierro no puede flotar, porque es tan pesado que incluso lo usan los barcos para anclarse, ¿no? Porque es pesado, cae y ya puede pararse un barco. Entonces, era ilógico que un hacha pudiera flotar. Pero aquí vemos el milagro. Vemos que puso y en eso el hacha flotó y le dijo a Eliseo, toma el hacha, tómala tú, agárrala. Pero aquí lo que vemos es que no fue el palo, como lo vimos en los anteriores milagros de Eliseo, del aceite, de la harina, del potaje envenenado. No es una receta, es que en realidad es el poder de Dios el que hace. En este caso era el varón de Dios, que era el mensaje de Dios, el que le daba a Dios la facultad de tener estos naturales, pero era Dios el que los hacía a través de Eliseo. Vemos otra vez que no fue el palo, sino fue el poder de Dios, ¿no? Y vemos que Dios, con estas, pensamos que a veces con nuestros pequeños problemas, no le decimos nada a Dios. Oye, Dios, tengo estos problemas, ¿no? Oro para ustedes. Es que no queremos Dios estas cosas, porque son cosas que para nosotros son insignificantes, pudiera ser. ¿Y cómo vamos a Dios para que nos ayude en algo tan insignificante? Pero aquí vemos que Dios está en todo, Dios está hasta en los pequeños problemas que nosotros podemos pensar que son pequeños, y para Dios son importantes porque nosotros somos sus hijos, porque nos ama, porque sabe nuestro corazón y conoce nuestra. Vemos que no hay pequeños problemas, para Dios es importante. Nosotros debemos orar, Dios sabe de antemano, ¿no? Pero necesitamos nosotros tener esa comunión con Dios hasta con estos pequeños problemas que pudiéramos pensar que es, pero para Dios no lo son. Entonces vemos aquí un milagro sobrenatural muy importante de Eliseo y vemos que para Eliseo es importante sus siervos. ¿Comentar algo? Bueno, yo creo que aquí podemos ver realmente, no sé si fue la semana pasada que decíamos que sí hoy ocurrían milagros y cosas así. Y decíamos que realmente no confundamos lo que es la providencia de Dios con los milagros bíblicos que ocurren en la Biblia, que yo decía eran una de las características, y la estamos viendo en estos años, que eran contra las leyes de la naturaleza. Como si esto, no solamente es ilógico que un hacha, el hierro flote, simplemente es imposible. Por la densidad que tiene el hierro y la densidad que tiene el agua, es imposible que flote. Entonces es algo que va en contra de las leyes de la naturaleza. Pero como dices tú y dices bien, el que lo está haciendo es el que hizo las leyes de la naturaleza, el que tiene control sobre todos los elementos de la naturaleza. Entonces, pues sí, y también estoy de acuerdo contigo en que no es un milagro insignificante. Había una necesidad que tal vez para muchos no sea algo muy importante, como por ejemplo que se estuviera muriendo un hijo que se murió y lo resucitaron. Le dicen, hay un hacha. Pues sí, pero Eliseo lo vio tan importante que obró un milagro de parte de Dios para satisfacer esa necesidad. Y dices bien, o sea, a veces para algunos parezcan necesidades pequeñas, pero Dios está atento de necesidades pequeñas y necesidades grandes y todo, Él tiene el control de todo, así que está bien este milagro. No sé tú qué opines, mi querido Armandito. Claro que sí, sí, definitivamente ese milagro pues tenía propósito, hizo que los seguidores fieles al Señor se dieran cuenta que hasta las necesidades más simples
está al pendiente para poder ayudar a sus hijos, a su pueblo. Por desgracia, el pueblo de Israel no se daba cuenta o no quería darse cuenta de que los milagros de Dios ayudaban precisamente al pueblo de Israel. Aquí, pues los únicos que sí escucharon o que sí se dieron cuenta fueron los hijos de los profetas, los cuales pues siempre, o hasta ahorita pues dice que fueron fieles al Señor. Así nosotros con un milagro insignificante nos damos cuenta que hasta las necesidades más simples nos, ha- se nos conceden, ¿no? Claro. En ocasiones hay veces que me preocupo mucho por los animalitos, los gatos de aquí de la señora Ivonne, aquí donde vivimos. Y uno en especial, a veces se dan cuenta que aquí hay una gatita echada. Aquí esta es callejera, ya tiene todo, tenemos todo cubierto. Y aún así no doy por dónde se sale. Y muchas veces he pedido al Señor que la cuide porque pues me encariñé con ella y me duele. A veces me preocupo por ella. Y después de haber pedido al Señor que me la cuide, a los instantes, pocos instantes o a la hora, ya está de regreso esta traviesa, esta callejera. Y pues es un descanso, ¿no? Claro. Gracias. Bueno, viendo también a Matthew Henry y he encontrado muchas aplicaciones para nuestra vida. Entonces, quiero compartirles los versículos que vimos. Dice, de manera semejante puede la gracia de Dios levantar el corazón de piedra o de hierro que se ha hundido en el fango de este mundo y elevar hacia las cosas de arriba los sentimientos y las aflicciones que son naturalmente terrestres. Entonces, bueno, vemos que esta puede ser una aplicación para nuestras vidas, cómo Dios puede levantar estos corazones, o sea, si ha conquistado los corazones de faraones, de reyes, ¿no? Entonces, vemos que este también es un milagro que Dios hace, ¿no? El poder decir que nos ha levantado del fango, del lodo donde estábamos, es un milagro de Dios. Dices, Juan Carlos, eso se sigue viendo en el corazón de las personas, pero ya no es como para que los demás vayan a Dios por vista, porque ya nosotros andamos por fe, ya no necesitamos ver, pero es un milagro Dios haciendo en nuestras vidas. Para nosotros, obviamente, es que Dios convierta a un pecador en un seguidor, es un milagro, solamente la gracia puede hacerlo. Para los que no son creyentes, simplemente les lavamos el coco. Y dicen, le lavaron el coco y ya. No ven nada en lo milagroso, simplemente ven, le lavaron el coco. Nosotros sabemos que es Dios obrando, obrando. ¿O no? Ya llegó Leti. Amén. Hola, buenas noches. Sí, es verdad, ¿no? Lo que leíste realmente, pues sí es algo práctico para nosotros. Realmente Dios es el único que puede, deshacer corazones y dar un corazón nuevo. Por eso la palabra de Dios dice, ¿no? De toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y también dice que el corazón es perverso, ¿no? Entonces solamente Dios puede cambiarlo. Así es. Adelante, Brandis. Entonces seguimos con los versículos 8. Eliseo revela los planes de Ben-Hadad. Hasta el capítulo. Versículo 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar entrará mi campamento. ¿Recuerdan a Ben-Hadad? Ben-Hadad es muy famoso aquí. Era el rey de los sirios y él anteriormente ya había hecho guerra con Israel. También había hecho pacto con Israel, pero Judá le dijo, ¿sabes qué? En ese tiempo era el rey Asa, le dijo, únete conmigo, te doy tanto y vete contra Israel. Y efectivamente, Ben-Hadad se fue contra Israel. No, ¿no?
Entonces Ben-Hadad había paz, guerra, estaban así como que en el ir y venir de seguir dando, él se levantaba cuando confiaba en Dios, pero también caía porque estaba en apostasía total. Entonces, era una guerra que no terminaba, ¿no? Entonces vemos que Ben-Hadad puede ser ya el Ben-Hadad 2, ajá, porque había un Ben-Hadad, puede ser ya el hijo o el nieto de Ben-Hadad, el que seguía en guerra contra Israel. Dice, y el varón de Dios, o sea, estamos hablando de Eliseo, envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Bueno, aquí vemos que el varón de Dios, como les comentó, es Eliseo. Y el rey de Israel en este tiempo era Joram, el hermano de Ocosías, que son los hijos de Acab. Recordemos que Acab ya fue derrotado, ya fue muerto. Y ahorita Ocosías le siguió, le sucedió, pero murió. Dios le dijo que iba a morir porque no consultó a Dios, sino que quería consultar a sus dioses paganos. Entonces su hermano Joram es el que quedó en su lugar. Entonces vemos que el varón de Dios es Eliseo y el rey de Israel es Joram. Mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces ahí Dios le estaba revelando a Eliseo cuáles eran los planes del rey de Siria. ¿Por qué? Porque estaba de parte de Israel, porque vemos que Joram sí andaba en los pasos de su padre, pero quitó los ídolos de Baal. Nada más que lo que no quitó fue los ídolos, los becerros de oro. Esos no los quitó, ¿no? Estaba como que dijo, sí hago esto, pero no hago esto, ¿no? O sea, a su conveniencia, a su propio criterio lo aplicó y no le importó lo que Dios realmente quería. Entonces vemos aquí que Dios conoce todo lo que está, lo que pensamos, hasta lo que vamos a hacer. Para Dios no se le escapa nada. Entonces vemos que tanto lo que estamos pensando como que lo que vamos a hacer, Dios tiene el control y Él nos conoce perfectamente. Entonces, este poder pues venía de Dios, como lo hemos venido diciendo desde antes, pero Eliseo era el instrumento que Dios utilizaba para esto. Versículo 10. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Bueno, vemos que constantemente se frustraban los planes del rey de Siria porque Dios estaba con Israel. Versículo 11. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, no me declaréis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. Bueno, en la Nueva Traducción Viviente dice, versículo 11, dice, Pensaba que había algún traidor entre sus filas, ¿verdad? esa situación disgustó mucho al rey de Aram y llamó a sus oficiales y les preguntó, ¿quién de ustedes es el traidor? ¿Quién ha estado informándole al rey de Israel acerca de mis planes? Como dices, Armandito, el rey de Siria pensaba que había un traidor entre Algún sus traidor. traidores. En la versión paráfrasis dice un chivatón. 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 Se le hacía imposible, ¿no? O sea, ya incluso lo pensaba y Eliseo lo sabía, iba y le decía al rey de Israel, ¿no? Entonces el rey de Siria estaba frustrado porque no podía creer que de todo se enterara Eliseo y no pudiera hacer ningún plan, si no es que Eliseo ya lo sabía y ya se lo había dicho al rey de Israel. Versículo. Este tipo de intervenciones de los sirios eran una especie de guerrillas. Mandaban cierto grupo de
de soldados, no mandaban todo el ejército, sino mandaban por grupos para ir infiltrándose dentro de las fronteras de Siria, de Israel, pero para eso pues el Señor por medio del profeta les avisaba. ¿Por qué? Porque tenía todavía amor por su pueblo Que y nunca por se, eso frustraban los planes de Ben-Hadad. Dios nunca se ha cansado de llamar al arrepentimiento a Israel y hasta la Hasta la fe, fecha. ¿no? Y bueno, sigamos, versículo 12. Entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara, más secreta. Bueno, pues entonces aquí vemos que efectivamente Eliseo sabía hasta cuándo iba a dar un paso el rey y se lo informaba a Joram en este caso. Versículo 13. Aquí vamos a ver que Eliseo está en Dotán. Versículo 13. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Bueno, pues aquí vemos que Eliseo estaba en Dotán. Aquí MacArthur nos dice dónde estaba Dotán. Dotán dice que era una ciudad en el país montañoso de Manasés, situada a unos 16 kilómetros al norte de Samaria y a 20 kilómetros al sur de Jezreel. Dotán dominaba un paso montañoso clave en la carretera principal que conducía de Damasco a Egipto. También recuerdan aquí, Dotán era donde José fue a buscar a sus hermanos y los encontró precisamente ahí en Dotán. Y fue cuando, como por ahí pasaban los mercaderes, llegaron allá, fue donde vendieron a José A como José. esclavo. Un paso clave que llevaba a Egipto. Entonces, desde Egipto pasaban por ahí para llegar a Egipto. Este es Dotán, más o menos, para darnos una idea de dónde estaba ubicado Dotán. Y bueno, pues el rey de Siria dice, pues vayan y busquen a Eliseo ahí en Dotán. O, quiero que venga conmigo para que ya no se sigan frustrando mis planes, ¿no? Pero bueno, pues es increíble y vemos cómo era la ignorancia en este caso del rey de Siria, como la falta de rey incrédulo ¿no? Que como si sabía que Eliseo sabía hasta los más mínimos pasos que iba a dar él, cómo no es que iba a saber por él en este caso, Que pues lo no iban el a ejército, buscar. Ujú. la falta de incredulidad y la falta de fe de este rey sirio, que no pudo pensar en que Eliseo ya sabía que iban a ir por él, ¿no? Pero bueno, pues así sucede cuando somos incrédulos con falta de fe. Me quedé en el versículo 15. Dice, no había ya gente a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Sitiaron a Dotán, recuerden, que estaba ahí Eliseo. Versículo 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Bueno, pues aquí vemos que el criado de Eliseo, caballo, y dijo, no, pues ya fuimos, ¿no? Porque son muchos y nosotros somos pocos y luego no somos gente, pues, de guerra, no somos profetas, o sea, no solemos pelear con estas personas, ¿no? Entonces dijo, ya valimos, ¿no? Pero ¿qué le dijo? Tengas miedo,
porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. He aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces, bueno, aquí Eliseo oró a Jehová para que su criado no se limitara, que había gente, que estaban los sirios, que él viera más allá, que había cosas más allá, que no se limitara a ver eso, ¿no? Entonces oró Eliseo y efectivamente Jehová abrió los ojos de este criado, pero porque ya le abrió los ojos, no del cuerpo, sino los ojos del espíritu, los ojos de la fe, ¿no? Por ejemplo, podemos ver varias aplicaciones también, y me gustaría si me ayudan a leer Romanos 8:28, hermanitos, si me puedes apoyar. Sí, cómo no, claro que sí. Permíteme un segundito. 8:28, no, por favor. 8:28. 8. 8:28. Ya le hemos cantado, Armandito. Ah, sí, ¿verdad? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. A ver. Ah, sí, me acordé, ya me acordé de ¿Puedes esa. cantar, Armandito? Claro que sí, aunque sea capela. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Muy bien. Y sabemos que se repite, se repite. Amén, amén. Dios está con nosotros, ¿no? Dios está con Porque nosotros. Dios. También tenemos el Salmo 23, que lo conocemos perfectamente también. Jehová es mi pastor, nada me Nada me faltará. faltará. Tenemos esa convicción, esa fe, que Dios está con nosotros, aunque veamos, en este caso, aunque ellos vieron estos sirios de carros, de caballos, mucha gente, Eliseo le dijo a su criado, ve con los ojos de la fe, ¿no? No te limites. Entonces, ¿qué pasó? Le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿A quién se refería Eliseo? El criado dijo, pues, ¿quiénes? O sea, si nosotros somos bien poquitos, ¿no? Y oró Eliseo y dijo, te ruego que abras los ojos de este criado. Entonces Jehová abrió los ojos y así fue que el criado vio que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Estos carros de fuego representan el ejército celestial, ¿no? No representan el ejército humano, sino el ejército celestial. Como lo vimos con Elías cuando se lo llevó el carro de fuego, cuando estaba el carro de fuego y se lo llevó el torbellino. Estos carros de fuego representan el ejército celestial de Dios. También le pasó lo mismo ¿a quién le pasó lo mismo que vio a Jacob, cuando tenía lo fuera a capturar, ¿se acuerdan? Y que también vio que había ángeles a su alrededor. Al mismo Josué, cuando vio la persona con la espada desenvainada, ¿no? Que dijo, tú, ¿no? Y era, bueno, ahí pensamos, recuerdo que era el mismo, como decía, era el mismo Jesucristo, ¿no? Entonces vemos a nuestro alrededor esta protección. No lo vemos, pero Dios nos manda esta protección, ¿no? Versículo 10. Luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Sirió con ceguera
conforme a la petición de Eliseo. Ahora, ¿qué dijo Eliseo? Ahora ciérrale los ojos a estos sirios, ¿no? A los ojos. Y a los sirios, ciérralos, ¿no? Y efectivamente vemos que pues que Dios, de acuerdo a la petición, a la oración que Eliseo hizo, cerró los ojos de estos sirios, ¿no? Entonces, versículo 19, después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad, seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis, y los guió a Samaria. Bueno, aquí vemos pues que Eliseo no engañó a los sirios. Ellos estaban ciegos de no ver luz, de no ver nada. Ellos estaban ciegos de no ver realmente lo que estaba aconteciendo a su alrededor, ¿no? Porque de hecho veían movimientos, veían luz, ¿no? Vieron a Eliseo, pero no reconocieron a Eliseo. O sea, no es que los dejara ciegos totalmente. Y era de manera provisional únicamente. Era para que mientras podía llevarlos a un lugar donde, en este caso a Samaria, para la protección del mismo Eliseo y para una prueba que iba a ver, que vamos a ver más Veían adelante. borroso prácticamente, ¿no? Veían una especie, pues, veían nada más la imagen, pero no reconocían quién era. Y Eliseo, astutamente, pues se acercó a ellos y diciéndoles, ¿saben qué? Que este camino está equivocado, no es hacia donde ustedes se dirigen, es de este lado. Se los llevó a Samaria. Eliseo los haya engañado, efectivamente les dijo, vengan, yo aquí estoy, ¿no? Realmente iban a buscar a Eliseo. Estaba Eliseo, pero ya lo iban a ubicar en Samaria, ya no en Dotán, ¿no? Y ahí en Samaria pues iba a estar el ejército de él. La aplicación que vemos aquí, que lo que les comentaba de Matthew Henry, que encontré varias aplicaciones de él, dice, con los ojos del cuerpo solo veía el peligro, pero con los ojos de la fe podía ver el medio. Cuando se abren los ojos, se acallan nuestros temores. Qué bonito, ¿no? Se abren los ojos, el temor desaparece. Muy bien, entonces vemos que Eliseo los guía a Samaria. Samaria, más o menos, comentaristas dicen Estaba a 19 kilómetros de Dotán, más o menos, ¿no? más o menos 19 kilómetros. No sé, de aquí de donde yo estoy a la caseta de San Marcos, más o menos son como 19 kilómetros. 19 kilómetros. Tijapo, ¿qué será? Al hipódromo, puede ser, más o menos 19 kilómetros. O sea, realmente no estaba muy lejos, estaba cerca de Samaria. Más o menos, calculo. ¿De? Lo que sí, más o menos es la distancia de 19 kilómetros, no era mucho. Van, con la vista un poco obstaculizada, siguieron a Eliseo, ¿no? Y no era mucho la distancia. Versículo 20. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió los ojos y se hallaron en medio de Samaria. Entonces ya después de que les había cerrado los ojos, ya cuando estaban en Samaria, les abrió los ojos y les hizo ver que estaban en medio de enemigos, ¿no? Entonces, imagínense qué han de haber sentido estas personas, estos sirios, al ver que estaban rodeados de las personas que querían ellos atacar, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cuál es el siguiente milagro que también es importante, ¿no? Dice Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, ¿los mataré, padre mío? Y él le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua
para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Sácatelas. Entonces vemos que aquí Joram dijo, ya la hice, ¿no? O sea, me trajeron aquí a mis enemigos y aquí los voy a matar. Así, ¿cómo dicen? Así sin ningún remordimiento, Remordimiento, a sangre fría. ¿no? ¿Y qué les dijo Eliseo? Pues Pero te digas cómo lo que le dice, cómo se expresa Joram a Eliseo, todavía le llama Padre mío, con respeto. Es la primera vez que se dirige a él con respeto. porque le convenía. Más Porque le adelante vamos, quiere quitar la cabeza, ¿no? Sí, Entonces, exactamente. como las olas del mar van y vienen de acuerdo a su conveniencia y no fe y no por obedecer a Jehová en este caso. Entonces, pues aquí nos enseña algo muy importante. Vemos que estos sirios eran cautivos, pero de Jehová, en este caso Eliseo, no eran de Joram, ¿no? Como lo creer. Por eso es que Dios no podía permitir que los matara, porque no estuvo ahí para que los matara, sino para enseñarle a Joram que puede tener misericordia de las personas que ¿no? Porque Joram no los había capturado. Dios no le había dado la victoria a Joram. Esta victoria era de Jehová directamente. Entonces, vemos aquí, les voy a leer el comentario de Matthew, que dice, no eran prisioneros del rey, sino de Dios y del profeta. Consiguiente, no tenía por qué hacerles ningún daño. Entonces vemos que efectivamente les dijo, no les hagas daño porque estos son mis prisioneros, no son tuyos. ¿Y qué les dice? Versículo 23. Entonces se les preparó una gran comida y cuando habían comido, bebido, los envió y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron banda armadas de Siria a la tierra de Israel. Entonces, ¿qué Por vemos el aquí? Pues momento no vinieron. Por el momento ya no vinieron, pero hasta después, otra vez Ben-Hadad, segundo, se va en contra de Israel a sitiarla. Bueno, lo que vamos a hacer más adelantito, pero se dice que por un tiempo ya no mandó a los guerrilleros, digamos, a crear problemas a las bandas. Pues vemos que dice Matthew también, es de alabar también en el profeta el que fuese tan generoso con sus enemigos. El gran deber de amar a los enemigos y de hacer el bien a los que nos odian estaba ya mandado en el Antiguo Testamento. Si el que te aborrece tiene hambre, dale de comer. Hermanito, ¿me puedes ayudar con Romanos 12? Sí, sí, cómo no. 7 al 21. Romanos 12, 12 del 10. 7 al 21. Dice su palabra, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a la honra, prefiriéndolos los unos a los otros. En lo que se requiere diligencia, no perezosos, sirvientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, participando en la hospitalidad. ¿Hasta cuál me dijiste, perdón? 12, ¿sí es el 12? Hasta el 12. ¿Sí?
Romanos 12, 17. 12, 17. Ok, perdón. Te entendí del 7 21. al 12. No, pues no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Era 21, ese? Armandito. Hasta el 21. Ah, perdón. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence lo que el bien, con el bien, el mal. Amén. Que en el Antiguo Testamento ya nos está enseñando a amar a nuestros enemigos, ¿no? En el Nuevo Testamento incluso Jesucristo también nos dijo que amamos a nuestros enemigos, que oremos por ellos, ¿no? Entonces vemos aquí que el ejército sirio es derrotado mediante la compasión, no mediante espada, no mediante, sino lo derrotaron mediante la compasión de Jehová hacia ellos, ¿no? Esa fue la victoria que se llevaron Israel, en este caso Jehová, se llevó esa victoria por la compasión que tuvo por los sirios, no por espada como quería Joram matarlos, ¿no? Pues bueno, pues también aprendemos, hay algo de aplicación aquí en nuestras vidas, ¿no? Saber que pues que debemos amar a nuestros enemigos, debemos orar por ellos, debemos, si nos piden agua, pues darles de beber, si nos piden comida, darles de comer, darles hospedaje, en fin, tantas cosas que quizás a lo mejor no hemos aplicado a nuestras vidas, pero que en algún momento pues se nos van a presentar y ya sabemos qué es lo que debemos hacer, ¿no? Da sin esperar recibir nada a cambio, con amor. Es aquí en el versículo, no, perdón, aquí donde decíamos que eran bandas armadas de Siria. Como decías, Armandito, no era el ejército en sí, sino eran la nueva traducción viviente, dice que eran, déjate digo, porque si no se me va Especie la de onda. guerrillas, ¿no? Sí, exacto. Una especie de guerrillas. Saqueadores, dice, después de este incidente, los saqueadores arameos se mantuvieron lejos de la tierra de Israel. O sea, no era en sí el ejército, sino eran saqueadores, Matthew dice que eran merodeadores. Merodeadores. Sí, yo lo veo así, es lo que iba a comentar, Eliseo tuvo, bueno, ya vemos que el rey de Israel dice, los vio como un regalo, gracias, Eliseo, ahorita les vamos a dar matarile a todos. Ya se le quemaban quizás las habas por matarlos, pero Eliseo no lo permite, dice, primero, ni tú los capturaste, así que ni te apuntes. Uno dice, en lugar de matarlos, dales de comer y de beber, trátalos bien, ¿sí? Y mándalos de regreso a su casa. Ahí vemos lo que nosotros decimos coloquialmente, les dio cachetada con guante blanco. Y vemos cómo sí surte efecto la cachetada con guante blanco. Pero ahora hay que ver a quiénes eran a los que les perdonó la vida. Era al ejército de Ben-Hadad. Y luego vemos a Ben-Hadad otra vez mandando a su ejército. Pero en otros sí surtió efecto, porque aquí dice en el 22, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Y en el comentario MacArthur dice que esas bandas armadas se refiere a los saqueadores, o sea, malandrines, ¿no? Asaltantes, sí. Mejor ellos tomaron nota del gesto de bondad que tuvo Eliseo que el mismo Ben-Hadad, porque ya vemos en el 24, dice, después volvió a mandar otra vez a, a su ejército Ben-Hadad, pero en la cachetada con guante blanco sí surtió efecto, aunque no en Ben-Hadad ni en su ejército, sino en los merodeadores o los saqueadores, ¿sí? Bandas de saqueadores, que como dice aquí, era un contraste entre una banda de saqueadores en cantidad eran mucho menos que un ejército. Sí. Bueno, ese era mi comentario. ¿Tú, Leti?
Adelante. Que que no era tanto el ejército, sino eran estos saqueadores, y Jehová sabía, Dios sabía qué tipo de personas eran. Entonces, era, pues quiso entrar a sus corazones, ¿no? De estos sirios, que aunque eran saqueadores y merodeadores, aprendieron también la lección y los Fíjate, mataron. iban por Eliseo, posiblemente se les puede nombrar una especie de, ay, se me fue la palabra, eh, los que son pagados para matar, Escenarios. mercenarios, exactamente, prácticamente una especie de mercenarios. Hacer algo así, que nada más Claro. les dinero, ellos sí hacían las cosas, ¿no? Dado estos versículos para no contradecir, para pensar que, o sea, que no hay contradicción en la Biblia en este sentido. Y a ver, el sitio de Samaria, por los sirios. Oye, aquí está, el que sea cardíaco, sufra alguna enfermedad, les recomiendo discreción, porque Mm, es algo muy, muy fuerte, ¿no? Muy triste. sí. Versículo 24. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército. Aquí ya estamos hablando del ejército, no de bandas, como dice en el anterior versículo. Y subió y sitió a Samaria. Esto de sitiar quiere decir que están alrededor de la ciudad y no dejan ni que entran ni que salgan, y que pueden estar ahí el tiempo necesario hasta que incluso se les acabe la comida, el agua a estas personas, y no puedan salir porque están sitiados, están rodeados, en este caso por Siria. Estaban sitiados, no podían salir ni entrar de la ciudad, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que Samari, sí, que en este caso Siria tenía cercado a Israel, tenía cercado a, en este caso, la capital, que era Samaria, y vamos a ver qué es lo que va a acontecer por no dejarlos entrar ni salir, y no tenían agua, no tenían comida. Vamos a ver qué va a pasar. Versículo 25. Por lo mismo que estaba Samaria, que hubo hambre Una hambruna, hambre. en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno, y recordemos que un asno era un animal inmundo a ellos, Inmundo. israelita, se vendía por 80 piezas de plata, que equivale, creo que aquí dice Matthew Henry, que equivale a, ¿hay qué versículo es? 25, que equivale a 1 kilo de plata. 80 piezas de plata equivale a 1 kilo de plata, o sea, Dice aquí bastante. que vale aproximadamente 990 gramos de plata. Dice, Parte de un K de estiércol de paloma por 5 piezas de plata, que eran más o menos 300 gramos de plata. ujú. Entonces, imagínense cuánto, o sea, la cabeza de un asno, pues, ¿qué puede tener? No tiene ni carne, ¿no? O sea, sabemos que la cabeza de res es muy rica. A mí me encantan los tacos de lengua, a mi marido los de ojo, son buenísimos. De un asno, no, o sea, no tenía, y luego era un animal inmundo para ellos. El hambre es cañona, ¿no? El hambre es canija, y vemos que pues tenían que pagar esto para poder comer. Vemos que el estiércol de palomas, aquí el comentario que hace Matthew en relación a este estiércol de paloma, y se me hace muy atinado, dice que este, que eran, ay, Parece que lo utilizaban como combustible. era una planta llamada excremento de paloma. Realmente de paloma. Traducción viviente también dice, habla de esto, dice que el estiércol de paloma podría ser una clase de vegetal silvestre que le Dice llamaban aquí, así. mira, aquí tiene el comentario, dice, probablemente es el nombre de una planta no identificada,
que generalmente se usaba como forraje para los animales, costaba 5 piezas de plata, que aproximadamente viene siendo 60 gramos, como forraje o como combustible. Arthur dice que podía ser, estiércol de paloma era un apelativo para un pequeño guisante o raíz, estiércol para usarlo como combustible, como decías Armandito, o como aquella situación desesperada. Pues yo me inclino también que era como literal, si lo tomamos literal como dice la Biblia, pues en ese momento era un alimento para esa situación desesperada que no tenía nada que comer y que esto era, pues la paloma que come, pues hierbita, come ese tipo de cosas, pues para ellos era alimento, ¿no? O sea, vemos la decadencia, en este caso en Israel, en Samaria, porque Siria los había sitiado, pero vemos que no es casualidad, vemos que no es porque Ben-Hadad haya ganado, ¿no? Sino vemos que porque Dios tenía un propósito con esto. ¿No? Y vemos la decadencia tanto, ahorita vamos a ver la decadencia moral, vemos la decadencia espiritual, pero ahorita vamos a ver la decadencia moral que había en Samaria, que hasta qué grado llegaron para poder comer, ¿no? Sin ningún remordimiento y no conocían a Jehová porque no querían seguir las leyes de Jehová. Ya había una profecía que ya debían de haber conocido ellos y no. Y más el rey todo esto, porque Jehová les decía a los reyes que tenían que leer diariamente la ley de Dios. Y vemos que eran ignorantes, ¿no? No querían conocer nada de Dios. Pero bueno, aquí vienen las consecuencias. Dios nos perdona, pero nos deja las consecuencias y vemos que aunque amaba tanto a su pueblo, las consecuencias se las está dejando y vamos a ver ahorita qué va a pasar. Así es que, versículo 26. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey señor mío. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Sabemos que este era un rey, pero sí, pésimo. ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey, bueno, está bien, te voy a escuchar, a ver, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? O sea, además de que era más chismoso que la mujer, ¿no? Le dijo, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Pero aquí vemos una mujer arrepentida de lo que hizo. No. No, para nada. Estamos viendo una mujer que se siente defraudada porque como escondió a su hijo, ya no se pudo comer al hijo, pero no estaba arrepentida por haber matado a su hijo y habérselo comido. Estaba Llegaron al canibalismo prácticamente. enojada porque cumplió su promesa a la otra mujer. Aquí exactamente estamos viendo que llegaron a este grado, había tanta hambre que llegaron al grado de comerse hasta sus propios hijos. Sí. Hace rato. Y Si me ayuda. Dios se los había advertido a través de Moisés ahí en Deuteronomio, que las consecuencias de la desobediencia los iban a hacer que los enemigos los sitiaran y iban a llegar a ese grado de canibalismo. O sea, sobre advertencia no hay engaño, Dios se los advirtió y se cumplió tal como Dios se los dijo. Y como es tú, pues nada de pedir perdón a Dios, nada, lo que quería era, yo quiero mi taco ahora de tu chamaco, ¿no? Y eso era lo que le importaba, no había arrepentimiento del tremendo pecado que había cometido esta mujer. Pero en fin. Armandito, ¿me puedes ayudar a leer Deuteronomio 28 para que Sí, ¿cómo no? nos dice lo de Moisés, lo que Moisés ya les había determinado aquí? Es Deuteronomio 28, ¿Qué versículo es, Brendis? versículo 52. 52. Muy bien.
57. 52 al 57. Correcto. Pondrás sitio a todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías en toda tu tierra. Sitiará, pues, todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y comerás el fruto de tu vientre. Ahí está, ahí está. La carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado, mirará todos los malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren. ¿Hasta cuál, perdón, me dijiste? 57. Ok, 55. Para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, eh, por no haberle quedado nada, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá y en todas sus ciudades. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentará sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, y a su hijo y a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que no dieren luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo, en el asedio con el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Ahí está Ahí, lo que Moisés, porque acuérdense que había bendiciones para los que obedecían, para los que seguían la ley de Dios, pero también había maldiciones, ¿no? Entonces aquí vemos un Dios justo, porque efectivamente hay bendiciones, pero a ti tampoco puedes ser engañado. Un Dios justo, ¿no? Y no como el evangelio de la prosperidad y de los que es que Dios es bueno, Dios te ama, no pasa nada, si sigues a Dios vas a ser feliz. No es cierto, vemos que también hay un Dios de ira y un Dios justo. Y Él está cumpliendo efectivamente. Estas profecías se están cumpliendo aquí, que es justicia, es la justicia de Dios. No hay nada malo en Dios, no es un Dios malo, es un Dios justo, ¿no? Entonces hay que saber que estamos ante un Dios justo, ante un Dios vivo, que no puede ser engañado, ¿no? Entonces están cumpliendo estas profecías. Es un horror para nosotros, pero efectivamente existió. Oye, Brenda, si ese acto de canibalismo se volvió a repetir, no sé si sabían, cuando cayó Jerusalén, en el asedio a Jerusalén. Esto lo menciona Flavio Josefo en su libro, que igual, ajá, una mujer también hizo exactamente lo mismo y se quedaron horrorizados los que presenciaron eso. En fin, ahí Después está. de, La, ¿no? Después y todo eso, creo que ahí pasó, ¿no, Japón? lo escuché bien, Brandis. ¿Cómo dices? Después del año 70, cuando tuvieron que escapar a este lugar, yo creo Masada. que eso, ¿no? Ah, Pero bueno, pues es un horror, pero es cierto. O sea, vemos que esta es historia, pero pasó, o sea, es real, ¿no? Y creo que en la actualidad se viven cosas más feas, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que las mujeres ya abortan a sus hijos, vemos que, pues, que no los quieren, que incluso ahorita ya hijos, en la actualidad ya las mujeres ya no quieren, la familia, ya no creen en la familia. Entonces es algo parecido, ¿no? O sea, porque están matando, con abortar a sus hijos están matando. Entonces nos horroriza, pero lo estamos viviendo todavía en la actualidad. Es triste, pero real. y cada día veremos cosas peores todavía. El mundo irá de mal en peor todavía. Mundo. Muy bien. Versículo. 30. El rey oyó las palabras de aquella mujer
¿qué hizo? Rasgó sus vestidos. Pero, ¿con qué autoridad lo hacía el rey? O sea, es lo que vemos, ¿no? O sea, él estaba propagando la idolatría, estaba desobedeciendo a Dios y todavía muy digno rasga sus vestidos. Aquí Matthew Henry habla en respecto a qué significa esto de rasgar sus vestidos y más o menos dice que rasgar sus vestidos es lamentándose de la tragedia. Rasgó sus vestidos y se pudo ver la túnica de saco, que nosotros en la Reina Valera lo llamamos cilicio, pero que dice que es la que llevaba debajo en señal de solidaridad con la situación de su pueblo. Pero no se lamentó de sus propias iniquidades como debía, ni de las iniquidades de su pueblo. En lugar de promover de oro que estaban en Dan y Betel, jura dar muerte a Eliseo, que era el más... Todavía no vemos lo de la potencia. Dices tú, o sea, ¿con qué autoridad este rey se siente agredido, se siente lastimado? ¿No? Si él ha provocado parte de todas estas cosas, ¿no? Pero vemos que siempre nos gusta echarle la culpa a los demás. Nuestros propios errores o nuestras propias culpas, ¿no? Y en este caso, pues el rey de Israel no era la excepción. Vemos que rasgó sus vestidos como señal de duelo y de tragedia y de terror. Angustia y dolor prácticamente por todo lo que veía en su pueblo. Pero sí, efectivamente, tú lo acabas de decir, la culpa era de él. Sin embargo, le echó la culpa a Eliseo. Entonces dice que rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio. Vemos que el cilicio era la tela que estaba abajo de su ropa, que era rasposa, lastimosa. Y al enseñarla, pues daba señal de dolor. El cilicio interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo, así me haga Dios, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Entonces, dice, matar al inocente, al que menos culpa tiene, va a matarlo. Pero ¿por qué pensaba esto Joram? Aquí hay varios puntos que podrían darse. Uno de ellos podría ser que, porque no dejó que matara a los sirios, ¿no? Podría ser que no dejó que matara a los sirios ese día, entonces dijo, pues Eliseo tiene la culpa porque no me dejó matar a estos sirios y quizás no hubiera pasado esto, ¿no? Eso pudiera pensar el rey, pero pues realmente vemos que no era eso. Realmente era ya la depravación que había en Israel, ¿no? Había mucha decadencia moral, mucha decadencia espiritual, y vemos que pues que Eliseo no tenía la culpa de esto, que realmente era todo era el pueblo, el rey, el que las consecuencias ahí estaban, ¿no? No era Dios. Vemos que él se iba contra el varón de Dios, pero en realidad ¿contra quién se iba? Contra Jehová, porque Eliseo solamente era el instrumento, era el portavoz, pero realmente se iba contra Jehová. Él ya no quería oír de Jehová nada, ¿no? Y menos en estas situaciones. Pero pues entre más rebelde te vuelvas, pues como que te hundes más en el lodo, ¿no? Pero sabía estas cosas, ¿no? O si las sabía, prefería taparlas. Siempre hay una tendencia en el corazón humano, todos nosotros tenemos esa tendencia de que siempre queremos culpar a alguien de lo que estamos haciendo mal nosotros. Algo nos pasa y siempre buscamos a quién echarle la culpa. Aquí pasó lo mismo. El rey era realmente el responsable de eso y siempre buscando a quién echarle la culpa. Y esto se ve a lo largo de las escrituras, siempre buscando a quién le echamos la culpa en vez de buscar que uno mismo es el culpable, ¿no? Y la solución a cualquier problema es, antes de buscar la respuesta o la culpa en otros, primero hay que
examinarse a uno mismo. A ver, si no soy yo el que estoy ocasionando esto, y normalmente eso ayuda a resolver los conflictos cuando uno empieza reconociendo que uno es el culpable. ¿No, Leti? ¿Tú cómo ves? No, pues yo creo que sí, que Dios quiere que nos examinemos día a día y que veamos, ¿no? Si hay pecado en nosotros, porque a veces decimos, ay, es que fue un error. No, no, llamémosle pecado, no error, porque tendemos mucho a suavizar, ¿no? El pecado y para Dios es algo grave. Y hay en mí camino de perversidad. ¿No? Adelante, Brendis. Entonces vemos aquí, pues que tendemos mucho a hacer esto, ¿no? Entonces, hay una aplicación para nuestras vidas. Versículo 32. Aquí vamos a ver a los vengativos del rey y la tranquilidad que tenía el profeta por la seguridad que tenía en Dios, porque él sabía en quién confiaba. Versículo 32. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿No habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedirle la entrada. No, no se oye tras él el ruido de los pasos de su amo. Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él, y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Bueno, pues aquí estamos viendo que Joram dijo que le iba a cortar la cabeza a Eliseo, ¿no? Pues efectivamente mandó a sus siervos a encontrarse con Eliseo para cortarle la cabeza. Pero aquí dice: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Matthew Henry dice que, ¿por qué le llama hijo de homicida? Puede ser porque era hijo de Acab, y Acab era un homicida, o puede ser que él representara ¿cómo se llama? Se me fue. Que él representara a este tipo de persona que mataba, ¿no? Entonces vemos que Eliseo le dice a Joram que es un homicida. ¿Pero por qué le dice que es un homicida? O sea, Porque él es el culpable de todas las muertes del pueblo, ¿no? puede ser que aquí está, Joram era hijo que era culpable de asesinato, ¿no? Como les decía. O podría ser que tenía el carácter de un asesino. Podría ser las dos cosas, ¿no? O lo aprendía a final de cuentas. Tenemos que estaba sentado Eliseo con los ancianos. Esto quiere decir que Eliseo tenía cierta reputación y los ancianos lo tenían en estima, ¿no? Tenían el apoyo. Vemos que estaba sentado con los ancianos y vemos la tranquilidad, en este caso de Eliseo. Pues porque él sabía que a quién tenía, él tenía a Dios, al Dios vivo. Él tenía, vemos que tenía tranquilidad, pero le dice, pues, si viene este hombre que mandó el rey Joram para matarme, no lo dejes entrar, ¿no? No dejes entrarlo, no dejes que entre, impídele la entrada. No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo. O sea, aquí se puede entender que venía el rey con este hombre atrás de él, que venían juntos para que el mismo rey lo cortara la cabeza. O puede ser que también, pues, porque venía a cumplir las indicaciones que su rey le había dicho, de matar a este Eliseo. Las dos cosas.
bueno, alguna de las dos cosas. Y luego dice, aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Entonces, aquí estamos viendo que estaba en contra de Jehová. No tanto era Eliseo, porque recuerden que Eliseo era el portavoz, él era el que daba el mensaje, pero realmente estaba en contra de Jehová, ya no tenía Joram, no tenía fe en Jehová. Él decía, si ya Jehová no está con nosotros, pues entonces la solución es cortarle la cabeza a Eliseo, ¿no? Él decía, y así se acaba el problema. Pero qué equivocado está, ¿no? O sea, vemos qué ignorante era, porque no leía la ley de Dios, no leía, no conocía el carácter de Dios, no conocía la grandeza que Dios tenía. Entonces él pensaba que cortándole la cabeza a Eliseo se iba a acabar el problema, ¿no? Pero pues no, realmente vemos que el problema persistía todavía más, porque no creían en Jehová, no creían lo que Jehová les había prometido desde que lo sacó de Egipto, de que abrió el mar rojo. No se les olvidó todo esto que Jehová hizo, ¿no? Y ellos debían de conocer la ley, debían de conocer la historia de su pueblo para actuar. Entonces, como nosotros, si nosotros, ahorita Dios no va a bajar y nos va a hablar, como lo hacía con los profetas, como lo hacía con Eliseo. Dios nos habla a través de la Biblia, ¿no? ¿Quieres saber qué quiere Dios? ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Aquí está, en la Biblia, está en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, vemos que realmente si no conocemos la palabra de Dios, si no conocemos a qué Dios tenemos, el carácter, sus atributos, todo lo que Dios, el creador, como dijo José, el creador. Yo creo en Dios el creador porque el faraón le preguntaba a José, ¿cuál es tu Dios? ¿En qué Dios crees? En el creador, en el que hizo todas las cosas. Ese es mi Dios, ¿no? Entonces, si no sabemos quién es en este caso Dios Jehová, pues desconocemos totalmente y pensamos que la solución se acaba matando, echándole la culpa a otros, como lo hacía en este caso Joram, ¿no? Pero pues qué equivocado está. Y continuará porque esto se pone cada vez más bueno. En el siguiente, esta maldición, ¿no? Vamos a ver que no con la muerte de Eliseo se van a solucionar las cosas. Entonces, nos quedamos en pausa para el siguiente capítulo que este Eliseo va a poner la solución a este sitio que hizo Samaria. Las cosas van a volver a su normalidad y la gente ya va a poder comprar alimento. Pero bueno, pues las consecuencias ahí quedaron y quien tenga oídos para oír, que oiga, ¿no? Como dice Jesucristo. Entonces, bueno, pues hasta aquí se acaba el capítulo y todavía hay más, así es que no se esperan el siguiente capítulo la próxima semana. Sí, muy interesante. Pues yo Aquí creo veamos algo, Brendis, que Joram no confiaba en Dios, sino Jehová por medio de su profeta le había dicho que no le había dicho que se rindiera ante los sirios, sino que esperara a que viera la victoria que iba a suceder por medio de un milagro a través de Dios, ¿no? De Jehová. Pero siendo tan desesperado por la situación en que estaban, Joram quiso hacer las cosas a su manera. Y en este caso, pues pensando que cortándole la cabeza a Eliseo se iban a solucionar las cosas. Pero ya veremos el próximo capítulo, los milagros que hace el Señor para poder deshacer el sitio que tienen los sirios ante Samaria. Yo veo aquí un principio que se repite, esto que estamos viendo aquí en la historia del Antiguo Testamento, lo veo también en el Nuevo Testamento. O sea, no se puede ir por la vida viviendo en plena desobediencia y pensar que no vas a sufrir las consecuencias. Eso solamente un ingenuo pensaría eso, ¿sí? Y entonces, aquí, por ejemplo, estaba escrito en la ley que si no obedecían iban a pagar las consecuencias y ahí estamos bien. El Nuevo Testamento me recordó ahorita lo que escribe Pablo ahí en Gálatas, que dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, ¿no?
Dicho en otras palabras, siembra vientos y cosecha tempestades, ¿no? Es el mismo principio de, entonces, pues gracias a Dios que siempre tenemos el recurso del arrepentimiento y de volvernos a Dios, pedir perdón y todo y clamar su misericordia, ¿no? Pero aquí lo vemos, el que anda mal, tarde o temprano paga las consecuencias, tarde que temprano. Dice Pablo ahí en Romanos, que no te das cuenta que si Dios no ha ejecutado todavía juicio contra ti es para guiarte al arrepentimiento, pero unos, hasta que Dios da la nalgada es cuando dicen, ay, nanita, hubiera escuchado antes, ¿verdad? Muy bien, Brandis, muy bien, muy interesante este capítulo, ¿sí? Veo que se documentaron bien y todo, así me gusta, mis queridos teólogos. Digo, lástima que estuvimos bien poquitos, digo, pero la bendición se la pierde el que no entra a la clase, ¿verdad? Para nosotros ha sido de enriquecedor, ha sido edificante escuchar la palabra de Dios expuesta con claridad. Y pues los que no entraron, pues ni modo. Sabemos que Uriel y Pati viajan mañana de Doña Magda, pues no sabemos qué habrá pasado, ¿no? Pero ustedes no se desanimen, aunque seamos poquitos. Siempre la bendición es para uno mismo, ¿verdad? Para nosotros es la bendición, ¿no? Así que es como el domingo pasado, ¿cuánta gente habíamos en la iglesia? Bien poquitos, ¿no? Un poquitos. Ya entiendo que sí, luego de eso desanima, pero pues la bendición es para nosotros mismos, que estamos ahí adorando y alabando al Señor, ¿no? Así que no nos debe desanimar esto. O sea, porque a veces el enemigo nos ataca y piensa, no, a lo mejor estoy haciendo las cosas mal y por eso nadie viene. No, 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 esas son palabras del enemigo. Nosotros sabemos que estamos haciendo las cosas diligentemente y los resultados le tocan a Dios realmente. Así que nosotros sigamos esforzándonos y haciendo las cosas como para el Señor, ¿verdad? Muy bien. ¿Algún comentario más? Es- No, pues nada más quería decir que gracias, estuvo muy, bien explicado todo y realmente, como decías tú, prepárense porque es muy fuerte lo que vamos a ver y realmente sí, ¿no? ¿Cómo es posible que una madre pueda, comerse a su hijo, ¿no? Y ponerse de acuerdo con otra para que después se comieran al de ella. Le decía yo a Juan Carlos, yo creo que prefiero morirme de hambre, ¿no? Pero bueno, nunca hemos sentido esa clase de hambruna, ¿no? Pero primero pues te comes, no sé, una rata o no sé, pero un hijo creo que ya es la depravación total de la humanidad, ¿no? Y como decía Juan Carlos, realmente la desobediencia siempre trae maldición. Y más aquí como estaban en un pacto condicional, ¿no? Totalmente, pues Dios siempre cumple sus promesas, ¿no? Entonces, para nosotros, pues estar siempre en obediencia porque muchas veces sabemos cuál es lo que Dios nos manda y somos necios y queremos actuar en nuestra propia opinión. Entonces, pues las consecuencias son terribles, ¿no? Esto es una gran lección para todos. Dicen, cuando veas las barbas de tu vecino crecer, echa las tuyas a remojar, ¿no? O algo así que. Tomemos nota, tomemos nota. Que dice Pablo, el que crea estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Andarnos con mucho cuidado. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nos vemos mañana si Dios no dispone otra cosa. Vamos a orar por Uriel y Pati que viajan mañana temprano y doña Magda, así que, y nos despides con una oración, Leti. Bueno, vamos a orar. Señor y Padre bendito, cuántas gracias te damos, Señor, por este tiempo que hemos tenido contigo, Señor. Gracias por los instrumentos que usas, Padre, para poder edificarnos, Señor. Te pedimos, Padre, que esta palabra que tú nos has dado esta noche, Padre, por medio de Brenda, Señor, pues que la tengamos muy presente, Señor, que podamos, Señor, aprender de todo esto que nos has enseñado hoy y que podamos, Señor, estar cerca de ti cada día, Padre mío, para saber qué es lo que pides de nuestras vidas, que es obediencia, Señor, porque la obediencia siempre trae bendición, Señor, para nosotros y para nuestro alrededor. Ayúdanos, Padre, a
a ser cada día, Padre, más obedientes y, Señor, a ser fieles contigo. Sabemos que a veces, Padre, las pruebas son fuertes, Padre, pero que dependamos de ti y que solamente en ti encontremos el consejo adecuado para salir avantes en las pruebas que tú nos mandas, Señor, que Padre mío, pues que sepamos que el enemigo siempre está atacando, que estamos en una guerra, pero Padre, si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Ponemos en tus manos esta noche, que tengamos sueños reposados y también, Padre mío, por las peticiones, las ponemos en tus manos, Señor, por Uriel, por Patti, por Dani, Urielito y la familia de Patti, Señor, pues que tú les bendigas, Señor, que les abras el camino, que les cuides de todo mal, Señor, que tú vayas, Padre, con ellos, Padre mío, porque sabemos que tú los vas a resguardar y van a llegar con bien, Padre, que todo se haga dentro de tu voluntad. También, Padre, por doña Magda, tú sabes que es una mujer fiel, Padre mío, que te ama, te teme. Pedimos por la operación que va a tener el día 23, Señor, que tú intervengas, que tú menes las manos de los médicos y que puedan, Señor, salir esta cirugía bien y que ella, Señor, pueda ver más claro, Señor, para seguir leyendo tu palabra. Ayúdala, Padre, y pedimos que tú la guardes, Padre mío. También, Padre mío, pues pedimos por todas las peticiones. Sabemos que hay muchas peticiones, Padre, mucha necesidad. Las ponemos en tus manos y todo esto, Padre mío, te lo agradecemos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. 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 Pues muchas gracias. Nos vemos pues hasta la próxima. Algunos mañana, los que van a estar en Efesios y pues el domingo nos veremos, Armandito. Lástima que Brendy está hasta Puebla. Sí, sí. Sí, ¿escuchan? Ya. A ver, dinos. Y la predicación del domingo me gustó mucho, estuvo muy bien resumida, o sea, resumiste desde el 1 hasta el 16 y estuvo increíble, a mí me encantó. Eso lo Y aprendí de Juanito MacArthur, cuando en ese de Apocalipsis, un vuelo en avión por Apocalipsis, aquí también fue un vuelo en avión por Romanos. Pues sí, pues es que gracias a Dios, mira, ya estamos pudiendo grabar los cultos, aunque sea así, ¿no? Entonces, pues de alguna manera te haremos llegar este domingo vamos a tratar los puntos doctrinales. ¿Eh? Así que. No, y creo, Brendis, ya ves que tú orabas y pedías, ay, mándenme las predicaciones, pero pues no se podía por los aparatos, ¿no? Pero ahorita, gracias a Dios, ya con la computadora que tiene la iglesia, ya se pueden grabar y para Juan Carlos también fue una gran ayuda porque su computadora ya era tan viejita que era bien lenta y cada ratito estaba él sufriendo aquí, no quiere y no quiere. Y mira, se desesperaba mucho y ahorita mira todas las oraciones, como Dios las contesta, ¿no? Así es. Y un lo último, sí, di Brandis. importante es que va a llegar a muchas personas también, ¿no? Y sí vi que las sillas estaban vacías y Sí. sí me gusta, pero yo sé que Dios te usa y que Él tiene un propósito y el hecho de que ya sea, o sea, que lo puedas transmitir en YouTube pues va a llegar a más personas, ¿no? Aunque las sillas se vean vacías, va a llegar a muchos corazones que va a ser de gran ayuda y de gran bendición, ¿no? Yo me incluyo en ellas. Y yo confío que algún día van a estar llenas esas sillas, que hasta vamos a tener que traer ladrillitos para la gente que no alcance sillas, se sienten un ladrillito. Que Dios les bendiga, muchísimas gracias, que descansen. Y por la fidelidad de Armandito, la verdad es una gran exhortación, nos anima su vida porque Dios lo puso ahí para animarnos realmente. Armandito no es porque esté aquí, pero es un regalo del cielo, regalo de la gracia para la Iglesia Bíblica de Atlanta. Amén. Así que, Sabe que lo hacemos por agradecimiento al Señor, en agradecimiento. amén, amén, Gracias a Él todavía estoy vivo. amén, sí, claro. Amén. Que Dios les bendiga. Bye, Dios los bye. bendiga.